La iglesia y la política. ¿Cómo la perciben? Iglesia y política. En principio lo había titulado El cristiano y la política, pero vi que era mejor hablar iglesia y política. En primer lugar, vamos a hacer un esbozo muy breve sobre lo que es la política y la iglesia. Y luego en un segundo punto vamos a hablar sobre lo que es la iglesia. Óigase bien, la iglesia universal y la iglesia local o denominacional o, si prefieren, iglesia cristiana. No es lo mismo, tiene sus diferencias. En tercer lugar, vamos a mirar cómo es el ejercicio de los derechos políticos de un cristiano ante la sociedad, ante la política electoral, ante la política de elección en forma democrática. Y algo que vamos a mirar, algunos principios fundamentales que se desprenden de la Constitución Política de Colombia sobre características específicas de cómo ejercer el voto. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del ejercicio por parte de muchos cristianos del Evangelio de Cristo en distintas áreas, desde un alto cargo o magistratura, bueno, hasta un cargo también sencillo. Entonces, vamos a mirar, desde luego, no es una exposición de fundamento eminentemente teológico o bíblico. No. La exposición que voy a hacer, iglesia, o mejor, iglesia y política, o el político o el cristiano y la política, es más bien desde el marco jurídico, empezando por la Constitución, empezando por el artículo 19 de la Constitución política, de pronto la ley 133 del 94 y el decreto 354 de 1998. Más desde este fondo, desde esta perspectiva y no desde la perspectiva teológica o bíblica, aunque vamos a tomar algunos principios. Bueno, lo primero, ustedes deben saberlo muy bien. En verdad, lo deben saber muy bien. ¿Qué debemos entender por iglesia dentro del contexto bíblico? No propiamente dentro del contexto secular, porque allí hay algunos cambios. No, dentro del contexto bíblico. Y si nosotros somos estrictamente en poder conceptualizar qué es la iglesia dentro del marco de las Sagradas Escrituras, ustedes pueden identificar que es el conjunto de los redimidos, óigase bien, de los redimidos, es decir, los que hemos nacido en Cristo, los que estamos apartados en Cristo, los que llevamos una vida en santificación conforme a la voluntad de Dios por medio de Cristo. Y los que tenemos esa expectativa o esa esperanza del reino de Dios en donde el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta por lo que es una iglesia. Pero aquí viene un aspecto fundamental que tenemos que tener mucho cuidado. Y es que este concepto, voy a mirar algunos versículos, no los voy a enumerar porque les dije que no es una enseñanza teológica ni bíblica. Pero ustedes deben revisar Mateo 16, 18. 16, 18. Pueden revisar 1 Corintios 12, 12. También Efesios 5, 25, 26. Pueden revisar también Santiago 5, 14, 15.
Y también pueden revisar Hechos 12:5. ¿Sabe por qué les enumeré estos versículos? Porque principalmente de estos textos se infiere, se colige que la iglesia tiene un concepto universal, invisible. Reitero, la iglesia que forma o que está formada por los redimidos, los que hemos nacido en Cristo, es eminentemente universal e invisible. ¿Por qué universal? Porque hay muchas denominaciones en el mundo. Y muchas denominaciones en el mundo, dentro de cada iglesia local, hay muchos nacidos en Cristo, redimidos en Cristo. ¿Por qué invisible? Porque nosotros no sabemos realmente quiénes son los que han sido redimidos y los que están en Cristo y los que van a ir al reino porque murieron en Cristo Jesús. Entonces acá no sabemos cuántos creyentes del Evangelio se puedan salvar de las iglesias luteranas, las bautistas, las episcopales, las menonitas, las carismáticas, las pentecostales, bueno, todo. Quiero decir es que todo ese conjunto de denominaciones, dentro de esas denominaciones hay muchos que hemos nacido de nuevo. Y esos que han nacido de nuevo son los que formamos la iglesia de Cristo, la unidad de los redimidos. Por eso es la iglesia universal, la iglesia invisible. Es posible, no podemos nosotros saberlo, pero Dios sí lo sabe, que muchos cristianos que pertenecen a la iglesia romana papal también formen parte de la iglesia de Cristo de manera universal, de manera invisible. Esto lo deben saber ustedes muy bien. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, la unión de todos los redimidos, de todos los que somos salvos, de todos los que estamos en Cristo, sea de la denominación que sea. Ese es el primer concepto de la iglesia cristiana universal. Ahora vamos a la segunda parte conceptual de iglesia. Y es la que ya indiqué. Puede ser iglesia local, donde usted se congrega, en donde usted va allí a recibir la palabra. También la ley 133 del 94 le dice o la titula como la denominación religiosa. Aquí ya llevamos acá, iglesia local, denominación religiosa. O si usted, a bien lo quiere tener así, pues es la iglesia local cristiana. Pero aquí viene una explicación que hay que tener mucho cuidado. Es que la denominación cristiana, o iglesia local, o entidad religiosa, donde usted se congrega, allí no todos han nacido de nuevo. Allí todos no están llevando una vida en Cristo Jesús. Allí todos no han sido realmente recibidos en la voluntad de Dios como verdaderos hijos de Dios apartados. Están yendo y por alguna circunstancia no han nacido de nuevo. Me explico. La denominación religiosa, iglesia local o denominación cristiana, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Ahora les pregunto, ¿entienden ahora sí la diferencia entre iglesia universal, invisible, que es el conjunto de los redimidos que han nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo, y la denominación religiosa o iglesia local o iglesia cristiana local, que están allí los redimidos junto con muchos que no han nacido de nuevo, que no forman parte
de la Iglesia Universal Invisible, sino que forman parte de una iglesia local o denominación religiosa o denominación cristiana. Espero que hayan entendido, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a explicar lo que es la política. Es muy amplio, muy amplio. Pero quiero solamente dejar esta parte conceptual muy breve. La política hay que mirarla también desde dos espacios, dos conceptos, dos visiones o cosmovisiones. Y una es la política en un sentido general. Entonces, cuando se habla de una política en sentido general, abarca prácticamente todas las dimensiones de desarrollo, de acción del hombre dentro de una comunidad, sea una pequeña comunidad, sea una nación, o sea todo el conglomerado de las naciones. Entonces, allí se habla de una política educativa, se habla de una política económica, se habla de una política cultural, incluso se habla de una política religiosa, o se habla de una política social, o se habla de una política de comunidad. Entonces, la Junta de Acción Comunal del barrio tiene unas políticas. El Ministerio de Trabajo de cualquier nación tiene unas políticas. La unión de universidades, cuando se reúnen a verificar un hecho, cómo va la educación en el mundo, tiene sus políticas. Bueno, los diferentes estados, llamamos entes de derecho público internacional, que son los sujetos de derechos, es decir, los estados, las naciones, tienen sus políticas internas. Entonces, cuando uno habla de política, tiene que en primer lugar discernir, diferenciar y captar qué clase de política se está hablando. Ahora, vamos a pasar a otro concepto de política. Y este concepto de política podríamos indicar ya es un momento más limitado, más pequeño, es decir, es más específico. Y entonces vamos a hablar de lo que es específicamente la política gubernamental de cada una de las naciones en el mundo o de los entes de derecho público internacional. Entonces, la política gubernamental del Estado de Israel tiene su política interna, la del Parlamento inglés, la del Parlamento francés, la de la democracia en Norteamérica, la democracia suramericana, la democracia colombiana, tienen sus políticas de gobierno. Y esas políticas de gobierno, amigo oyente, son las que nosotros llamamos la política de gobernar los pueblos. Y esa política de gobernar los pueblos en nuestro sistema democrático se llama la política de elecciones o política electoral o política de las fuerzas políticas o la política de las ideologías mismas políticas o de la política de gobierno en el caso colombiano, sea de la presidencia, sea de un ministerio, sea de un gobernador, sea de un alcalde, sea de un edil. Y allí es donde nosotros debemos entender, amigo oyente, que hay una política de gobierno en la que allí se maneja la política electoral. Es decir, el de que todo cristiano, una frase que siempre me gusta repetir, se la escuché a un pastor, todo buen cristiano es un buen ciudadano. Todo buen cristiano es un buen ciudadano. Entonces, aquí podríamos ir diferenciando algunas cositas.
Porque la pregunta es, ¿un creyente del Evangelio puede actuar en política, es decir, elegir y ser elegido en Colombia? La respuesta es claro que sí. Un cristiano puede ser alcalde, gobernador, ministro, presidente, jefe de una entidad democrática de nuestra institucionalidad. Claro que sí lo puede hacer. Claro que sí. Pero para poder ser un buen ciudadano que ejerce el derecho de elegir o ser elegido, hay una norma en Colombia que es la norma electoral, la norma que elige bien a un alcalde, a un concejal, a un edil, a un diputado, a un gobernador, a un consejo, perdón, a una corte legislativa, como sería el caso del Congreso, Cámara y Senado, o el presidente. Claro, lo puede elegir. Porque si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos un derecho, que es el de elegir a todas estas dignidades o a todas estas personas que van a estar en inminencia. Entonces, un creyente del Evangelio puede ir a votar, pero ojo lo que les voy a decir, que es lo que dice la norma electoral y lo que dice la misma Constitución Política de Colombia. Esa persona que se acerca a votar debe hacerlo bajo 3 principios fundamentales, constitucionales, legales y de toda la normatividad del bloque constitucional. Y es, en primer lugar, lo debe hacer en libertad. Usted no puede ser coaccionado ni por su jefe, ni por su pastor, ni por su líder, ni por ninguna persona en particular. Debe ser coaccionado. Porque se está rompiendo el principio de la libertad del voto, de sufragar. Segundo principio, tiene que hacerlo en conciencia. Tiene que hacerlo en conciencia. Y esa conciencia es lo que en su interior, en su ser, en su formación, en su conocimiento, usted se identificará con un personaje que quiere ser elegido en el cargo que sea. Pero debe hacerlo a su conciencia, no porque le estén indicando, no por una propaganda, no por un bienestar personal, no por algo que lo comprometa. No, tú tienes que hacerlo en conciencia, en conciencia. Usted no puede recibir ninguna orden de nadie. Y en tercer lugar, tú debes votar de manera secreta. Hace poco hubo elecciones. Y yo cuando voy a votar, ni siquiera le digo a mi esposa por quién voy a votar. Es posible que después, en cualquier conversación, salga por quién votó. Pero uno no puede decirle ni siquiera a la esposa, menos al hijo o a la hija. O menos que el hijo le diga a uno, papá, usted tiene que votar por tal. No, ese es votar en secreto. Pero eso es lo que no se hace. Sí, hay muchas personas que lo hacemos, claro que sí, no podemos negar. ¿Por qué hice esta aclaración? Porque quiero entrar en un punto bastante sensible. Bastante sensible. Y es, en Colombia, las iglesias cristianas, los cristianos, cómo ejercen su voto. Yo hago un estudio sociológico, porque mi título que saqué en la universidad
es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, por eso conozco el sistema político. Y aquí viene un problema que hay que manifestarlo para corregirlo y para mirar cómo es la importancia que un creyente del Evangelio ejerza su voto no de la misma forma que ejerce el voto el mundo. Yo he sido muy cuidadoso. Yo les he indicado a ustedes que tuve la oportunidad de formar parte de 10 abogados constitucionalistas en la Constitución del 91, donde trabajábamos los derechos fundamentales para un sector político que nos contrató desde la academia para poder asesorar con respecto a los derechos fundamentales que se iban a insertar en la Constitución. Y desde la Constitución, desde la Constituyente del 91 y desde la Constitución del 91, yo he seguido puntualmente a los políticos cristianos. No voy a decir ningún nombre porque eso no está permitido. Yo los he seguido. Desde el 91 a la actual legislatura, y aproximadamente unos 55, 60 políticos cristianos que han llegado. Dentro de ellos, el 60% pastores. Y lo que voy a decir es para que nosotros podamos concientizarnos y tomar una posición. Es que la política que han hecho estas personas cristianas, sea el título que tengan, lo han hecho igual que lo hace el mundo. Y resulta que como cristianos del Evangelio, tenemos que diferenciarnos del mundo. La palabra de Dios dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que diferenciarnos. Pero es lo que no ha habido ninguna diferencia. Y voy a anotar algunas cositas. ¿Sabe por qué no hay diferencia? Porque hacen política igual que los del mundo. Es más, han tenido la desfachatez, y esto lo digo con vehemencia, de llevar al político a ponerlo en el altar para que hable política. Eso no se hace. Lo pueden hacer, claro. Claro, pueden haber reuniones. Y esto ha sido gravísimo, porque haciendo una conclusión y un análisis, estas políticas que han manejado algunos pastores, y algunos líderes políticos le han dejado muy mal testimonio a la sociedad colombiana. ¿Sabe por qué? Porque hacen política igual que la hacen los del mundo. Cuando tenemos una forma de hacer política como cristianos, como hijos de Dios. Quiero retomar que hasta los años 50, 60 del siglo pasado en Colombia, es decir, antes de la década de los 50 y de los 60, llegaron a Colombia desde la época de la independencia, 1819, en adelante, 7 de agosto en adelante, y llegaron grandes predicadores, como por ejemplo el coronel Fraser y el coronel Hamilton, que llegaron con las misiones de los ejércitos de la Unión Británica a apoyar al ejército libertador para la independencia, y ellos eran cristianos. Fraser se casó con una bogotana, Hamilton se casó con una bumanguesa, y de ahí ellos en el gobierno, porque ejercían altos cargos, escribieron sendas cartas a las misiones británicas, inglesas y norteamericanas para que enviaran misioneros para enseñar el Evangelio en el inicio de la República, y así llegó Lucas Matthew, así llegó Sharp,
así llegó otro, Diego Thompson, así llegó también Joseph Lancaster, posteriormente llegó Henry Barrington Pratt. Y si ustedes estudian, que deben saberlo, especialmente los pastores, fueron unos misioneros de una alta preparación. Eran teólogos, tenían doctorado en teología de las universidades de Inglaterra y de Estados Unidos. Y ellos durante muchos siglos enseñaron el Evangelio de Cristo. Pero a partir de la década de los 50, 60 empezaron a llegar toda una serie de grupos, que no los voy a decir, ustedes deben examinarlos. Y entonces, especialmente en los años 60, llegaron algunos grupos abordando la teología de la liberación. Claro, los años 60 en todo el mundo fue un periodo de libertades. Libertades a la mujer, libertades a los jóvenes, libertades a los ancianos, libertades académicas, libertades políticas, todos esos derechos que en la Constitución del 91 hoy se llaman derechos fundamentales, todos esos derechos empezaron a llegar en esas décadas. Pero desafortunadamente, la mayoría de esas denominaciones que llegaron, años 50 y 60, llegaron con una teología llamada la consigna de la teología de la liberación. Hago una aclaración, no es teología liberal, como la de Paul Tillich o la de Karl Barth o la de Rudolf Bultmann, no. Ellos son teólogos liberales. Estos llegaron fue con una teología de la liberación, que tenían como fundamento en donde decían, la teología de la liberación está fundamentada en los postulados, estoy leyendo de una cita de John Stott, de los postulados de los movimientos filosóficos, políticos, económicos y socialistas del señor Engels y el señor Marx, realizados en el gobierno en acción por el señor Lenin, por el señor Trotsky y el señor Nikita Khrushchev. Y esta teología de la liberación llegó a Colombia unida con algunas misiones en la que se decía que la iglesia tenía que salir de las cuatro paredes y que la iglesia tenía que llegar a los altos cargos políticos, y tenía que haber alcaldes, y tenía que haber ministros, y tenía que haber presidentes, y tenía que toda la iglesia estar dentro del accionar político de la nación. Este es un texto que, reitero, es tomado de una parte de John Stott y de otra parte de los principios fundamentales de la política del señor Juan Jacobo Rousseau. Y desde luego que esta teología de la liberación hizo mella, permeó, se involucró dentro de lo que es la teología sistemática o la teología de la palabra o teología bíblica o teología de la palabra. Y ellos empezaron a trabajar que el político cristiano tenía que ser el abanderado para poder llegar a grandes, altas esferas de la política. Dice acá John Stott, la cuestión surge alrededor de otro sentido en que la política debe ser entendida, que los cristianos están llamados a participar en la política en un sentido estricto a lo que se refiere la cita anterior que hacía dentro de la práctica y dentro del gobierno político de cada nación, en este caso en Colombia. Entonces, desde esa época
se vino trabajando y se acrecentó más con la Constitución del 91, en donde se dice que a partir de la Constitución de 1991, esto ya es escrito por mí, realmente por la libertad de cultos se dio toda una facilidad de poder tener libertad de cultos y poder no solamente dirigir la denominación religiosa o denominación cristiana, sino que también algunos pastores empezaron por hacer política desde el altar para llegar al Congreso de la República, bien como senador, bien como representante a la Cámara, bien como diputado, bien como gobernador, bien como concejal, bien como edil. Y esto es lo que se ha venido trabajando. Entonces, un cristiano no puede aspirar entonces a hacer política. No, sí, claro que sí lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Lo puede hacer desde su organización que usted pertenezca. O, como ha pasado en Colombia, hay un partido político cristiano, puede usted formar parte de ese partido político cristiano y allí puede trabajar. Lo que no se puede es desde el púlpito estar llevando los candidatos como lo suelen hacer algunas cristianas, por fortuna pocas. Porque eso es hacer la politiquería igual que lo hacen la politiquería en el mundo mundano o en la secularidad o en el laicismo. Entonces, un cristiano sí puede hacer política. Porque decir que no sería tanto como decir que un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto, entonces no puede ejercer la profesión porque ya está en una iglesia y no lo... No. En las denominaciones cristianas hay grandes líderes políticos. Son doctorados en ciencia política. Han hecho su carrera política desde edil, concejal, alcalde menor, alcalde de un municipio, alcalde de la ciudad. Pueden llegar a ser hasta presidente de la República o ministro. Lo pueden hacer. Pero lo puede hacer su forma personal, sin usted tener que hacer el mismo, ¿cómo se llama eso? La misma desarrollo electoral que hace la iglesia o los grupos que no son de la iglesia. Miren, en otros países, esto lo digo, porque en otros países hay partidos cristianos con una filosofía fundamentada, con un pensamiento político, económico, social, cultural, desarrollo de una política para el futuro. Y pueden integrar un partido político. Y los cristianos de muchas denominaciones podemos pertenecer allá si bien lo tenemos. Es decir, que si en una denominación cristiana, en una entidad religiosa, como lo dice la ley 133 del 94, puede participar. Como cualquier fuerza política tiene su organización. Allí, por la dirección política de esa unidad, llaman a muchos y allí podríamos tener un partido político en Colombia y allí estar, pero no desde el altar. Esto sé que no les va a gustar a los pastores que les gusta la política y menos a los que han sido pastores que han estado en la Cámara y en el Senado y de pronto en otros cargos políticos. Porque utilizan a la membresía, a la denominación, a la asamblea, a la congregación, con las mismas promesas para que voten por ellos y después no salen con nada. Esto es bastante duro, yo por eso les dije que es un problema bastante sensible. El cristiano, claro que puede hacer política, y los hay. Hay una iglesia, que no puedo decirla, que está haciendo esto que estoy indicando. Y ha sido la iglesia que ha tenido más senadores y más representantes en la Cámara. Hoy, en esta legislatura, son los que tienen más, tanto senadores como representantes de la Cámara. Pero ninguno de ellos es pastor.
¿Y sabe que ellos han hecho una muy buena política? Han hecho muy buen liderazgo y muy buena agenda legislativa, pero no son pastores. Entonces, ¿el cristiano puede hacer política? Claro, lo puede hacer. Ahora, un pastor no puede ser entonces senador, ni representante, ni ministro. Sí lo puede hacer, pero retírese del pastorado, porque nadie le puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. El Señor mismo dijo, lo de Dios a Dios, lo del César al César. Mi reino no es de este mundo. Esto es claro. Entonces, el cristianismo en Colombia debía de tener un partido político fuerte, en donde se aglutine por medio de sus mismos liderazgos, porque hay políticos cristianos muy destacados, liderados por ellos, pero no por un pastor ni involucrando a la iglesia denominacional. Y pueden hacer así mejor política. En el 2018 ocurrió algo sorprendente. Había una candidata o un candidato por ese partido cristiano que hoy parece ser que ya no existe porque hubo una división por las discusiones entre los mismos líderes que eran pastores. Y alguna vez hablé con una persona y yo decía, mire, nosotros como cristianos vamos a ir con un candidato. Y había mucha fuerza. Y resulta que renunció a ser candidato y se plegó al que él ya sabía que iba a ganar, y desde luego que ganó, y el premio para ella fue una embajada. No lo digo, yo sé que ustedes saben quién es. Así no va. Es la misma forma que hace la política el del mundo. Habiendo ella podido liderar, porque es una persona muy inteligente, muy conocedora, muy inteligente, muy conocedora, y hubiese podido liderar un movimiento, todo unida a la iglesia. Todos los que pensemos que podemos apoyar, eso es lo que hay que hacer. Pero no lo hizo por lo que le acabé de decir, y eso averígüelo. Yo lo digo porque eso es historia, son hechos concretos. Renunció a la candidatura, dejó al partido huérfanos, sin cabeza, se unió al que iba a ganar, ganó y le dieron su embajada, el premio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un político cristiano y un político que no es cristiano? Lo mismo. Ahora, hay muchas cosas en que nosotros podríamos realmente ejercer un movimiento político cristiano para poder tener una fuerza política y poder tener un buen caudal de representantes, porque hay muchos políticos profesionales que se han dedicado, que tienen sus títulos en ciencia política, en gobernar, han tenido experiencia, pero es trabajando por un partido, por una causa, pero no renunciar, apoyarse al que iba a ganar para que le dieran su embajada. Claro, yo le decía a unos amigos, bueno, le dieron algo, era la embajada, porque él ya lo que quería era un ministerio. No se lo dieron, pero bueno, le dieron la embajada. Entonces mire que esa es la diferencia, amigo, de que un cristiano debe hacer política, claro, porque es un ciudadano, debe ejercer sus derechos políticos, debe votar, elegir, ser elegido y estar allá en la cumbre abordando toda la agenda legislativa. Voy a hacer una recapitulación porque es posible que digan, no, pero el señor no sabe. Mire, desde la Constitución del 91, ya lo dije, yo he seguido la acción parlamentaria, tanto de senados como de representantes, de los cristianos que han estado allí. Y yo he revisado la agenda legislativa de ellos y he mirado qué conclusiones o qué proyectos de ley han sacado. Desde la Constitución del 91 se estaba hablando de abolir
de despenalizar, mejor, el aborto en Colombia. Y yo hablé con algunos que fueron senadores, con algunos pastores, y les dije, por favor, hagan el trámite de una ley para penalizar el aborto en Colombia, porque la Corte lo va a despenalizar por unas demandas que hay. Pero no, ellos tenían que plegarse, era una mayoría para de pronto sacar un beneficio bueno para ellos, o de pronto para su iglesia, denominación, o de pronto con otras cosas, pero no un trabajo de acción política en representación de un movimiento cristiano en Colombia, no lo hicieron. Y realmente que a mí personalmente me da vergüenza mirar en los anales del Consejo, es decir, en los archivos, tanto de Secretaría como de Cámara y de Senado, cuáles han sido los proyectos de ley que han presentado todos estos honorables pastores que se convirtieron en políticos, en senadores y representantes a la Cámara. Hay unos proyectos de ley que eso es para reírse uno. Por ahí hubo uno, el último, que salió, presentó un proyecto de ley para declarar el día 4 de julio el Día de la Libertad Religiosa. Son 2 artículos o 3 artículos. Y le aprobaron. ¿Y qué fiesta que hicieron? Escuché yo a un connotado pastor de una iglesia bastante, de muchos años, cuando salió esa ley y cuando a él lo nombraron miembro de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior y de Justicia, diciendo estas palabras: hoy es el día más feliz que tengo en mi vida, por la bendición que Dios me ha dado. Y yo le decía a mis amigos con que lo escuchábamos, yo pensé que el día más feliz que él tuvo fue el día que recibió a Cristo, o el día que Dios los llamó para ser pastor, o el domingo cuando va a enseñar la palabra de Dios y hay convertidos en Cristo. No, fue el día que lo nombraron a él como miembro de la entidad de asuntos religiosos. No estamos mal, claro que sí, amigo. No debemos hacer esas cosas que no son de altura. Entonces, mire, amigo, sí podemos hacer nosotros políticas. En muchas denominaciones hay profesionales en la política que han hecho su carrera política y uno los puede apoyar, claro que sí. Pero uno, que el pastor no meta la denominación a hacer política. No, deje que el líder de pronto lo pueda pedir permiso al pastor y decirle, mire, me voy a reunir con miembros de la iglesia en mi oficina o en un lugar o en un club y voy a organizar una política para que me ayuden. O yo creo que tampoco estaría mal que un pastor un domingo dijera, mire, hoy es día de elecciones, dentro de nuestra congregación hay un candidato a la Cámara, al Senado, al gobernador. Mire, si a ustedes bien les parece, apoyémoslo. Pero no una obligación y no promesas, porque están rompiendo los principios de la libertad, el principio de la conciencia y el principio del secreto. ¿Sí? Esto debemos hacerlo porque eso forma parte de una, digamos, de una disciplina y de un testimonio para poder realmente ser unos verdaderos artífices desde la misma política. He escrito aquí algunas cosas ya para terminar. Voy a indicar acá, dice, mire, amigo, la respuesta del Señor deja claro cuál es el verdadero propósito del pastor: apacentar su rebaño, cuidar su rebaño. Pero si por alguna circunstancia que está dentro de sus derechos de ellos, poder hacer política para llegar a una corporación pública, hágalo fuera del púlpito, hágalo fuera de la denominación y hágalo con una fuerza política que lo apoye, en donde no solamente pueden estar solamente cristianos, sino también pueden estar allí muchas otras personas que lo pueden apoyar.
En verdad que cuando entendemos todo lo que ha sido la política de los partidos cristianos en Colombia, de los líderes pastores que se convirtieron en representantes de la Cámara de Senadores, o en otras entidades de elección popular, como sería concejal, alcalde, gobernador, diputado a la Asamblea, o que le den un cargo de ministro, debe ser ejercido conforme a la voluntad de Dios. Hay un argumento que ellos esbozan, que el pastor debe hacer política porque resulta que José en Egipto gobernó. Y también hablan de Mardoqueo con relación a los persas, al imperio persa, y también hablan de Daniel en relación con Nabucodonosor, o hablan también de Nehemías. Pues mire, amigo, hay que estudiar la historia. Ellos no fueron políticos. Ellos se sujetaron como siervos de Dios a unos imperios paganos y obedecían órdenes de esos imperios que ellos mandaban. Ellos no eran políticos. Dios los llamó para ser gobernadores, el caso de Josué, el caso de Mardoqueo, el caso de Daniel, el caso de Nehemías, pero ellos nunca ejercieron la acción política. Se nos ha acabado el tiempo, amigo oyente. Este es un tema, sé que es muy sensible. Gracias a los que estuvieron conectados en YouTube. También gracias a los que estuvieron en Facebook. Aquí vemos varias personas. Gracias por sus comentarios y por su sintonía. Lo que quiero decir es que el pastor o la iglesia está para proclamar el evangelio y el profesional cristiano puede hacer política, pero la puede hacer fuera de la iglesia, fuera de la denominación. Porque esto es lo que nos enseña no solamente el evangelio, sino las leyes civiles que rigen la elección o la norma electoral en Colombia para hacer la política. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. En el control nos acompañó Lorena. Hasta otra oportunidad en el impulso, si Dios no lo permite. Bendiciones.